que quedan registrados. Vamos a dar paso a la especialista y magíster Marina Ridao. Vamos a escucharla. Eh, Hola, Hola gracias. Marina, ¿cómo estás? Bien, gracias Aileen por la presentación. Gracias a todos por estar acá hoy. Bueno, les voy a compartir una presentación y a retomar un poquito y tratar de ser lo más ágil posible para poder dar paso al tema que nos convoca hoy, que está más vinculado a la protección de datos personales que a la historia clínica electrónica. Pero bueno, para los que no pudieron estar en el encuentro pasado, ay, esperen que voy a poner que compartí mal. Esperen, tengo que compartirles la presentación. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, cualquier cosa me avisan Sí, si se no ve se ve. perfecto, se ve Eh, perfecto. el, para los que no estuvieron en el encuentro pasado, Carla y yo somos parte del laboratorio, del programa de innovación tecnológica en salud pública, que le decimos el laboratorio o el lab, de la Facultad de Medicina de la UBA, eh, y trabajamos allí con muchas cuestiones que tienen que ver con historia clínica electrónica, ciencia de datos y todo eso. Pero bueno, en el encuentro pasado vimos la historia clínica electrónica en relación a el marco normativo, pudimos ver cómo había cambiado en el tiempo y en qué consistía la historia clínica electrónica, pudimos hablar un poco de las funcionalidades que tiene la historia clínica electrónica y nos encontrábamos conversando respecto de cuáles eran algunos de los beneficios que tiene la historia clínica electrónica y dentro de ellos resaltábamos eh, que sirve además de registro de la historia del paciente, como lo es también la historia del papel, también se puede utilizar un beneficio muy importante que la historia clínica es que pueden utilizar varios profesionales al mismo tiempo, o sea que en papel no se puede. Sirve como canal de comunicación también entre distintos profesionales porque admiten incorporar sistema de mensajería. Sirve también como soporte para la toma de decisiones, ya que se le pueden incorporar funcionalidades que hagan como alertas de interacciones medicamentosas, y bueno, y ahí entra en juego también la inteligencia artificial, que ya deben haber visto algo respecto de eso. O sea, en base a la integración de reglas que están establecidas con la información contextualizada y actualizada del paciente, se pueden proponer alternativas a los profesionales para que tomen decisiones. Eso, por un lado. Y bueno, y habíamos visto también la importancia de cumplir con criterios de seguridad, confidencialidad, privacidad, que vamos a hablar un poco más también ahora con Carla, y la trazabilidad y la integridad de la historia clínica. Para dar un paso más, esta imagen arriba a la derecha lo que trae es como lo que se le dice el front, ¿no?, de la historia clínica, lo que uno ve, o lo que el profesional de la salud ve cuando registra. Entonces, tiene en general la información del paciente, tiene diferentes espacios donde completar información, y todo esto organiza a la historia clínica electrónica para representar lo que se llama el acto de cuidado, que ahora lo vamos a ver. Pero ¿qué datos tiene la historia clínica? Son diferentes tipos de datos, datos que se llaman estructurados y no estructurados. Los datos estructurados son etiquetas que están previamente definidas. Entonces tenemos diccionarios terminológicos que van por atrás de muchos campos donde uno se despliega, ¿vieron los campos donde despliegan un menú y uno elige? Bueno, eso en general son campos estructurados donde la información que se establece ya tiene una posibilidad de opción, ¿no? No es que es libre lo que uno escribe. Y luego tenemos todos los que son datos no estructurados, y ahí sí, tenemos fotos, imágenes, documentos, y el texto libre, el famoso campo de evolución que le llamamos en la historia clínica, que es donde el profesional escribe texto libre del relato de lo que sucedió en la consulta o lo que deja sentado en la historia clínica. Pero la historia clínica también tiene muchos campos estructurados, campos de procedimientos, campos de problemas o diagnósticos, para que
en ese caso, bueno, ahí se toman decisiones respecto de cuando se desarrolla la historia clínica de qué es lo que se quiere representar en forma estructurada y no estructurada. Todo esto es un esfuerzo también de completar la historia clínica, ¿no? Cuando les decía que la historia clínica representa el acto de cuidado, lo que hace es intentar representar quién hizo, primero al paciente, seguro, porque es a quién se le brindó el acto de cuidado, pero quién realizó el acto de cuidado, por qué realizó el acto de cuidado, dónde se realizó el acto de cuidado, por quién, o sea, qué profesional de la salud, creo que ya lo dije eso, y qué pasó, si se prescribió, si se hizo alguna indicación, si se hizo algún procedimiento, etcétera. ¿Y qué se usó en ese procedimiento? Ahí se registran insumos. Todo lo que hay por atrás, muchas veces de estas cosas, son tablas estructuradas con lo que se llaman tablas maestras en general, y son datos que ya están establecidos. Cuando voy a decir qué profesional lo hizo, muchas veces ya lo sé porque el profesional se logueó, ¿no? Entonces entró con usuario y contraseña, bueno, yo ya sé quién es el profesional que lo hizo, pero de repente en el acto médico, o en el acto de, perdón, de cuidado, porque es más amplio, no solo los médicos y médicas registran, sino todos los profesionales, también se registran otras cuestiones, como por ejemplo, qué medicamentos prescribo o qué procedimiento se realizó, y eso tiene una lista a veces desplegable donde se ofrecen esos términos, ¿sí? Eso es lo que se llaman en el campo, por ejemplo, de problemas o en el campo de prácticas, aparece por detrás estos diccionarios que son diccionarios terminológicos, ¿sí? Algunos se parecen mucho al lenguaje natural, ¿sí? Son terminologías de interfaz, ¿no? Un poco complicado, pero bueno, tal vez ustedes escucharon hablar de SNOMED, que es una terminología de referencia que se utiliza mucho en la historia clínica electrónica y que nos permite establecer estándares. ¿Por qué? Porque si yo utilizo ese diccionario terminológico, estoy en este sistema diciendo lo mismo que en otro, o sea, podemos hacer dialogar después a los sistemas. No estoy diciendo, por ejemplo, angina en uno y la angina en otro con sistemas que no son eh, interoperables, puedo estarme refiriendo a una angina de la garganta y otra una angina de pecho. Lo digo sencillo porque sé que no todos son profesionales de la salud. Entonces, usar terminologías nos permite también ir trabajando en el andamiaje de lo que después es la interoperabilidad y el intercambio de información, y tener esta interoperabilidad semántica, se le dice, ¿no? Eh, bueno, otro tema muy interesante es el uso primario de la historia clínica, es brindar atención y que la atención sea de calidad y hacer el registro del acto de cuidado cumpliendo las normativas. Pero a la historia clínica electrónica se le pueden dar muchísimos usos secundarios porque no está en papel, no hay que levantar la información, sino que está en un servidor y la podemos extraer para sacar muchísimo beneficio de ella. Entonces, podemos hacer investigación, podemos hacer auditorías, podemos hacer análisis epidemiológicos, que eso es muy común, y es un poquito lo que les quería mostrar. Bueno, podemos también hacer auditorías de calidad, ni que hablar, facturación, análisis de acceso, de cobertura, etc. También nos sirve para justamente tomar decisiones, ¿no? Gestionar información y tomar decisiones en la asignación de recursos o en la planificación de los servicios o de todo el sistema de salud. Eh, algunos ejemplos que les quería mostrar, pero me saltó alguno porque así vamos directo también al otro tema. Esto es un tema ya del encuentro anterior. Algunos ejemplos del uso secundario de técnica electrónica. Y la persona me dice, ¿hay Hay, opciones? Y yo que le digo, no, no hay. bueno, ya está. Eh, algunos ejemplos que les muestro, por ejemplo, que surgió durante la pandemia, y es un tablero de casos de COVID, surge del NHS, surge a partir de los casos reportados de historia clínica electrónica, y pudieron hacer mucho seguimiento epidemiológico de la pandemia en ese contexto, ¿no? Entonces, a partir de los datos de la historia clínica y de los campos estructurados y no estructurados, se puede extraer información y hacer este tipo de análisis.
Otro, por ejemplo, este es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con análisis espacial a partir de la georreferenciación de las personas y sus residencias, se pueden analizar clústeres, por ejemplo, ¿no? En epidemiología son súper importantes para acciones de control local y detección temprana de brotes. Otros casos también hay muchas publicaciones y muchas investigaciones y este trabajo también identifica clústeres y brotes potenciales a partir de datos sociodemográficos incluso, porque uno a través, en estos estudios, era a través del empleo y de la lengua materna que podían inferir que podían haber brotes en determinadas comunidades, ¿no? Y luego otro tablero también de georreferenciación, que hubieron muchísimos en la pandemia en muchos países, con mayor o menor información volcada en esos datos, y esto es un poco lo que da pie a lo que vamos a hablar ahora, de cuánta información se puede hacer pública respecto de la historia clínica. Ustedes supongo que en la pandemia pudieron comprobar esto de cuánta información es posible proveer en pos de la prevención en este caso, pero son datos de pacientes y sus problemas, y tenemos todo un marco normativo que contemplar a la hora de usar datos. Bueno, y después otros ejemplos es intercambios de información o de herramientas colaborativas para explotación de historia clínica electrónica, y cómo se van generando diferentes algoritmos y cómo se van compartiendo entre científicos o académicos o quienes están trabajando en estos temas, cómo van compartiendo los procesos de análisis de información de la historia clínica electrónica. Bueno, quería no ocupar mucho más tiempo y darle pie a Carla para que siga con su presentación, así que dejo de compartir y, y te paso el micrófono, Carla. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar. Gracias a Identitario por la invitación. Y bueno, vamos a empezar compartiendo la presentación, así todos tienen acceso a... Aprovecho mientras tanto para pedir, por favor, que cierren los micrófonos, excepto Carla. Ahí estamos, así no hace interferencia. Gracias. Bueno, un poco la idea de la presentación es ser breve y no quedarnos con cuestiones muy puntuales técnicas, sino poder hacer un barrido general en por qué hablamos de anonimización de los datos en materia de salud, cuál es la importancia de pensar la anonimización en este campo de datos. Para eso primero tendremos que entender cuáles son las ventajas y desventajas a la hora de trabajar con datos de salud. Digo, o sea, como bien mencionado Marina y ya les mostró en la anterior presentación, las ventajas del uso de estos grandes volúmenes que se generan a través de la historia clínica electrónica y de múltiples fuentes de información que hoy hay de manera digital en distintos sistemas de información, nos permiten tener acciones en el campo de la salud que antes quizás no se podían hacer de esta manera. Antes que había que trabajar con muestras, había que trabajar con un montón de otras herramientas estadísticas que hoy nos permiten trabajar con los universos completos. Poder trabajar con estos grandes volúmenes de datos nos dan posibilidades enormes de poder conocer bien una población con la que estamos trabajando, poder identificar bien brotes o situaciones que antes era más difícil de abordar. Pero también al mismo tiempo los datos de salud son datos extremadamente sensibles, pueden tener consecuencias graves en la vida de las personas que se filtren esas informaciones. Entiendo que estamos todos en este punto más o menos, entendemos lo que estamos hablando, pero me parece importante destacarlo porque estamos hablando de datos que pueden hacer que una persona sea rechazada en un puesto de trabajo o no, que la echen, o que puede ser una persona que después no pueda acceder a un préstamo por la información que se filtró de su historia clínica electrónica o de algún lado de los sistemas de información de la salud. Entonces, dentro de todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales, la salud tiene como una privacidad particular dentro de ese universo, ¿no? Y nosotros a nivel nacional tenemos como dos grandes grupos de normativa, la normativa general vinculada a la protección de datos personales
Y después vamos a tener la normativa específica y relacionada con la historia clínica, ¿no? Que son estas dos leyes que acá mencionamos en la presentación. Y después nos parece con Marina importante traerles algunos marcos normativos de afuera. A nosotros en particular nos gusta mucho charlar sobre el marco normativo de Estados Unidos, IPA, porque más allá de trabajar sobre la protección de los datos en sí mismo y algunas cuestiones de delimitar cuáles son los datos que hay que anonimizar, cuáles son las variables a tener en cuenta, cuáles son los datos protegidos y cuáles no, va a dar un paso más allá y va a trabajar dentro de su normativa sobre lo que tiene que ver sobre las responsabilidades de aquellos que son los gestores de esa información y de las prácticas que hay que tener en torno a esa información, que si quieren después lo charlamos más cercanos al final de la presentación, que creo que quizás eso puede ser un poco lo más interesante en este contexto. Pero bueno, tenemos estos marcos normativos. Quizás a mi gusto me parece que podría llegar a faltar algún marco normativo más específico que trabaje hoy sobre lo que implican los sistemas de información, no solo en el campo de la salud, sino en general, y trabajar sobre qué datos tienen que estar protegidos, cómo se tienen que proteger, o cuáles son las responsabilidades también de los gestores de esa información, porque a veces eso queda como una situación media híbrida en la normativa. Bueno, cuando hablamos de anonimización tenemos que pensar en dos cuestiones, ¿no? Una que tiene que ver con los datos propiamente dichos, entonces ahí vamos a tener que poder trabajar sobre nuestra base de datos, sobre nuestras tablas o sobre lo que estemos trabajando, para poder cuantificar o analizar cuál de todos esos datos son identificables y por qué son identificables. Pero después también tiene que ver con otra segunda parte, que era lo que estábamos mencionando al principio sobre la normativa norteamericana de IPA, que tiene que ver con el contexto en que uno comparte los datos. O sea, más allá de que yo pueda o no anonimizar los datos, yo puedo tener un protocolo específico para cómo comparto la información con gente por fuera de mi institución, con gente dentro de mi institución, y dentro de mi institución yo también puedo tener distintos niveles de permisos. No es lo mismo los que gestionan las bases de datos que los que la usan para un fin particular y tienen acceso a algunos campos. O sea, todos podemos ver todo, ¿es correcto que todos veamos toda la información que hay en una historia clínica electrónica? ¿Hay campos que deberían ser privados? ¿Está bien que la gente que manipula los datos, que es la que trabaja con las bases de datos, la parte de sistemas, por decirlo de una manera más sencilla, tenga acceso a toda esa información y pueda ver toda la información que hay en esa base de datos? ¿Es correcto? Bueno, son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer cuando hablamos de la información de salud. Que quizás para esta charla nos va a quedar un poco corta, pero bueno, son disparadores que la idea es que empecemos a preguntarnos hasta dónde corresponde y hasta dónde no corresponde. Porque por más que tengan un buen uso o puedan servir para hacer políticas públicas en salud o para trabajar en un determinado sector para mejorar la gestión en ese lugar o lo que sea, hay que pensar también si es correcto o no lo que estamos haciendo. Porque hoy hay una cantidad enorme de datos, hay un volumen de información, los datos circulan por todos lados y no siempre es correcto estar usando esa información y hacerla pública tal cual está. Entonces, esas son pequeñas cuestiones que hay que empezar a plantearse o preguntarse, ¿hasta dónde podemos y hasta dónde no? ¿Y quiénes serían los indicados para manipular esa información? ¿Quiénes no? ¿Cuáles son los distintos permisos y demás? Yendo a lo que tiene que ver más con la cuestión dura de los datos, nosotros vamos a tener tres tipos de datos: los que son de identificación directa, los que tienen identificación indirecta y aquellos que son datos sensibles. Los directos son donde yo ya sé quién es la persona. Por ejemplo, nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento. Yo cruzo estas tres variables y yo ya sé que Carla Egliantoni tiene 40 años, que nació el 8 de febrero, y entonces yo ya sé que están hablando de mí, que no va a haber otra persona. Si a eso le sumo mi DNI, no hay forma que Carla Egliantoni, que nació el 8 de febrero, que su DNI es 30-706-481, no sea Carla Egliantoni. Soy yo, o sea, no hay otra persona. Y esa información es la que en una base de datos hace que yo, que no conozco a toda la población con la que estoy trabajando, pueda saber con quiénes estoy trabajando. Esos son los primeros campos que uno tiene que pensar en si corresponde compartirlos con todo el mundo o no corresponde. Si yo generaré un usuario o una clave para cada una de esas
pensando que mi base de datos son personas, ¿no? Digo, porque quizás mi base de datos son consultas y son otras cuestiones, pero si yo tengo personas en una base de datos y tengo datos que los identifico directamente, como bien decíamos recién, apellido, DNI, fecha de nacimiento, yo debería pensar si no tengo que generar una clave, un identificador único que sea lo que comparta y todo el resto no lo comparta, porque no sé si todas las personas deberían tener acceso a esa información. Después vamos a tener otros identificadores que son identificadores indirectos, que si yo cruzo de repente la fecha en la que esa persona se fue atendida o la patología que tiene una persona, porque puede ser una patología en especial, un nivel educativo o lo que sea. Si lo pensamos en Cava o en Gran Buenos Aires, a veces nos cuesta pensar que estos campos son de cuasi identificatorios o que son identificatorios indirectos. Pero si salimos del Gran Buenos Aires y salimos de Cava y vamos a localidades más chicas, si yo sé dónde vive, la edad, el sexo o el nivel educativo, yo ya puedo identificar a una persona. Porque quizás algunos grupos de edades, por ejemplo, los más añosos o ciertos grupos que en alguna localidad pues, hay poca gente, yo con 3 datos más, que no sea ni nombre ni apellido, ni DNI, ni fecha de nacimiento, yo ya puedo identificar a una persona. Entonces, no es solo los campos que directamente me dice quién es quién, digo, que me identifica de manera unívoca a la persona, como veíamos diciendo lo del DNI o el nombre y el apellido, sino que hay otros campos que si yo los conjugo y juego con esas variables, yo también puedo identificar a alguien. Y eso si le sumamos además los atributos sensibles como puede ser un diagnóstico, un procedimiento, filiaciones políticas o enfermedades, bueno, un montón de cuestiones vinculadas a la salud, yo también podría identificarlos. Si estamos hablando de una base de movimiento hospitalario y yo estoy viendo externaciones y veo a alguien que tiene una que yo ya sé que es de X localidad, que tiene tal edad y tiene una patología que es poco común, si yo busco que sé que fue entre tal y tal fecha, yo ya puedo identificar a la persona. No necesito tener el nombre y el apellido, no necesito tener muchas cosas. Yo ya sé que con una patología y una fecha puedo quizás identificar a un grupo poblacional y decir, esta gente pueden ser tales personas. Entonces, hay que tener entonces mayores cuidados. No es solo eliminar la variable DNI, no es solo eliminar o no compartir la variable nombre y apellido, sino también la combinación entre estas variables. Entonces, cuando yo quiera pensar en procesos de anonimización de datos, no voy a tener que ir un paso más allá, no solo en identificar cuáles son mis variables directas o cuasi identificatorias, sino cuáles son mis atributos sensibles. Y ahí yo voy a tener que tomar decisiones desde un punto de vista técnico de cuáles van a ser las herramientas que yo voy a usar para no identificar a estas personas cuando comparto esa información. O quiénes son los que van a tener los permisos para usar esa información. ¿Quién va a poder ver la base cruda? ¿Quién no? ¿Quién va a poder ver una selección de grupos de esa base de datos? Va a haber X variables, pero no va a haber todas mis variables. Entonces son criterios que uno va a tener que ir tomando a la medida que empieza a trabajar con esto y va fijando protocolos de trabajo, porque la anonimización de los datos tiene que ir de la mano también de protocolos de uso de esa información, porque si no estamos haciendo el trabajo a medias, estamos pensando que estamos haciendo una buena práctica, porque bueno, le saqué las variables que identifican a una persona o la conjunción de variables que pueden ser identificadoras directas más indirectas, pero después también tengo que tener un protocolo interno, porque si yo para compartir para afuera tengo ciertos protocolos, pero internamente todo el mundo usa todo y puede acceder a todo y puede ver todo, y tampoco sería muy correcto, porque eso también atenta con la protección de los datos personales. Obviamente para anonimizar hay muchísimas estrategias, hay algoritmos específicos que se pueden usar, hay estrategias para identificar qué cantidad de variables yo puedo usar, si yo tengo, no sé, por ejemplo, edad, localidad, nivel educativo y sexo, si esa conjunción, qué nivel de identificación me da. Yo puedo analizar mi base de datos, supongamos que sacamos todas las variables que son de identificación directa, yo puedo usar algoritmos que me van a permitir identificar
cuáles son mis variables indirectas y atributos sensibles que me permiten identificar gente, que la conjunción de cuáles son esas variables que me dan un nombre o que me dan la identidad de alguien. Esas cosas se hacen. Hoy por hoy la tecnología ha avanzado mucho y ya podemos hacer esas cosas y podemos identificar personas. Hay estrategias de introducción de ruido en los datos. A veces uno distorsiona alguna variable, la corre, por ejemplo, las edades, o mete ruido en los grupos etarios, o invisibiliza alguna variable en particular. Muchas veces agrupar por grupos etarios es una buena estrategia, pero quizás para grupos añosos no es una buena estrategia, porque la población añosa es poca, entonces ahí yo tengo que tener otro criterio y tengo que ir conjugando los criterios, ¿no? Muchos de los intervalos o armar, pasar una variable que tiene un dato único a una variable de intervalo es una estrategia, y otras veces eso no nos alcanza. A veces hay que suprimir variables. Y en eso la tecnología hoy nos da muchas herramientas para aplicarla y poder saber cuál es el riesgo de nuestra base de datos. Hoy tenemos algoritmos que nos dan los riesgos de identificación en nuestras bases de datos. No son tareas que hay que hacer manuales, hoy podemos apoyarnos en eso para ver lo riesgoso o no que es una base de datos a la hora de compartirla. Bueno, ahí me adelanté un poco, pero acá estaba un poco esto que les estaba contando. Digo, hay distintos conceptos para medirlo y casi todos están atrás de un algoritmo. Esos algoritmos son a veces paquetes de funciones, software, que nos sirven para ir midiendo la sensibilidad de nuestra base de datos a la hora de identificar personas. Bueno, acá ya algo les había contado, esto de cuestiones de usar algoritmos para meter ruido en las bases de datos. Eso puede ser que yo decida remover algunos valores, que yo decida correr o reordenar los valores en una variable para que vos no puedas identificar y que eso no me tenga un impacto en mi análisis estadístico de esos datos, ¿no? Digo, yo muevo o juego con algunos datos para meter un poco de ruido en esas variables, y aún así yo puedo tener resultados estadísticos que me permitan seguir adelante con mi análisis, ¿no? Que no me van a distorsionar lo que yo estoy tratando de analizar. Siempre pensándolo esto, en que yo estoy usando esas bases de datos para hacer estudios por fuera de un uso interno en una organización, ¿no? En líneas generales, esto es lo que se suele hacer para los procesos de anonimización. Lo que me parece importante también traer acá es que hay poco escrito en Argentina, o por lo menos depende mucho de cada organización, pero que son los protocolos internos a la hora de pensar el uso de los datos, ¿no? A veces no se dimensiona lo riesgoso que es compartir información. Uno comparte vía un mail o lo sube a través de un Drive o de algunas nubes o plataformas pagas o no pagas, gratuitas, pero que en el fondo no son gratuitas porque esa información uno se la cede a esa nube o ese espacio de almacenamiento. Y todo el trabajo que uno hizo previo para cuidar esa información lo acaba de perder a la hora de cómo eligió compartir la información. O los accesos que otorgamos o los permisos de visibilización de esa información. Entonces, algo que veníamos charlando con Marina antes de arrancar la charla era que quizás era interesante que nos centráramos y quizás abriéramos un poco la charla a pensar si en sus organizaciones, si en sus espacios de trabajo, ustedes cuentan, más allá de los protocolos de anonimización de las bases de datos estrictamente técnicos, de si sacan las variables de identificación directa o las cuasi identificadoras, es si ustedes cuentan en sus instituciones con protocolos a la hora de compartir información. Si cuando ustedes le piden a otra área información, hay algún protocolo que se sigue para compartir estos datos. Cuando estamos hablando de datos de salud, cuando hablamos de tablas con información asociada a personas o a diagnósticos o a cuestiones sensibles, como son todos los datos de salud. Pero bueno, quizás
para pensar o para empezar a preguntarnos es quién puede ver, hasta dónde se puede ver, y si todos deberíamos tener permiso de visibilización de todos los datos cuando trabajamos en un sistema de salud o cuando trabajamos en una organización de salud. La gente de sistemas puede ver todos los datos que hay en una historia clínica electrónica. Cualquier profesional de la salud está habilitado a ver todos los datos de una historia clínica electrónica. Los administrativos que cargan datos cuando la persona llega a una institución, ¿pueden ver todos los datos? Y esas son preguntas que hay que empezar a hacerse, disparadores, que me parece que es un poco el contexto, por lo menos que con Marina queríamos empezar a traer, más allá de las cuestiones técnicas específicas que obviamente podemos seguir charlando y debatiendo. Pero bueno, hasta acá era un poco la introducción en cuanto a anonimización y privacidad de los datos en materia de salud. Sí. Ah, No sé si en, alguno re- en quiere relación a lo romper el que hielo. en relación a lo que decía Carla recién, es la cuestión que tiene que ver con la cultura de la organización respecto al uso de la información y a la protección de datos personales a este marco normativo en relación a las prácticas o a las buenas prácticas en las instituciones de salud que a veces hacen eso, hacen a una cultura de la organización que respeta estos marcos normativos, que no es necesariamente todo se tiene que concentrar en cómo manejar las bases de datos, sino que todos, desde la persona que está atrás del escritorio dando un turno o el profesional de la salud que está atendiendo, si tiene buenas prácticas respecto a la protección de datos personales. ¿Puede entrar a cualquier historia clínica que se le ocurra? No. ¿Qué pasa si entra una historia clínica de un paciente que quiere saber qué le pasa a un famoso que está internado? Clásico ejemplo de Sí, que no es parte de su listado de pacientes que atiende. O sea, ¿puede un profesional entrar a una historia clínica de alguien que no atiende? Me gustaría abrimos también el micrófono. romper, sí, abrimos los micrófonos. Me gustaría, para ordenarnos, pueden levantar la mano si quieren hacer sus aportes. Sería muy interesante saber qué pasa desde el lado de los profesionales de la salud que estén presentes, como dijeron Marina y Carla, qué sucede en sus consultorios también. Obviamente todo anonimizado sin mencionar a nadie. Y voy a empezar con una disquisición que tengo, que creo que no fue mencionada, que es el tema del consentimiento informado por parte del paciente. ¿Por qué no hay un consentimiento previo desde el lugar del hay. paciente Cuando a uno que, se da de alta en la historia clínica, da un consentimiento al uso de la información. bien, O eso sea, sí, si no, uno no tiene historia clínica electrónica, sino un consentimiento. Cuando uno abre una historia clínica, siempre tiene que dar el consentimiento, es parte de la ley de historia clínica. bien, pero damos ese consentimiento y está acotado a que determinado, o sea, cada médico o profesional al cual yo concurro me hace firmar un consentimiento, o yo abro esa historia clínica y La queda historia en clínica es red. única. Al ser Claro. única, no lo Por tienen que eso, firmar ¿y qué sucede si yo cada quiero que vez. determinado profesional sí tenga acceso a mi historia clínica, pero no todos los profesionales? Digamos, No, ahí es queda que no abierto. tienen acceso todos los profesionales, tienen acceso el profesional al que uno asiste a la consulta o está interviniendo en tu acto de cuidado, ya sea un análisis clínico y tiene que intervenir y registrar en tu historia clínica el resultado. Son personas Entiendo, que pero eso da por intervienen en el acto de cuidado las que registran y entran en la historia clínica. De hecho, Digo, eso pasaba exactamente igual con si la yo, historia en papel, si ¿eh? yo conozco a Carla y entro a su historia clínica y ella no es mi paciente, yo no debería entrar a su historia clínica, no tengo por qué entrar a su No, historia no, clínica. pero siendo que también soy paciente de otro profesional, pero quiero omitir datos porque no Ah, quiero ese es otro tema. eso, a eso quería llegar. Pero Queda eso tampoco abierto. dejaba de suceder en la historia clínica en papel, porque la información que está en la historia clínica de papel no la vuelca el paciente, la vuelca el profesional de la salud, los Sí, trabajadores de no la tiene. salud que vuelcan en esa historia clínica información.
La Sí, pero información cada reservada existe profesional, dentro de las historias clínicas. Por perdón, ejemplo, perdón, pero a lo que por lo quiero que es salud llegar es a lo mental hay siguiente, campos reservados, por ejemplo. de Eh, acuerdo. el Hay, tema del resto, Es solo un planteo ahí es de una charla cuestiones uno a quizás a uno de mejorar. si el profesional registro o no, pero no hay una normativa específica sobre eso. Bien, porque digamos en papel, sí, yo tengo que ir, si no, con esa historia clínica y pedir la ficha, digamos, para ir con esa historia a otro profesional. De esta manera queda abierto a la red de hay historias una clínicas. discusión respecto de la información reservada, sí, siempre existió esa Sí, discusión. Y muchas veces se da una discusión que tiene que ver con que los profesionales de la salud quieren reservar su información y no que el paciente lo quiera hacer. Es que las perfecto. especialidades médicas quieren como seguir trabajando como en mi tarjeta, en mi escritorio o la guardo acá. Porque es Ok, como su historia clínica, que no lo es, obviamente, es del paciente. sí, Y sí. entonces no siempre es un pedido del paciente, han habido, sí, han habido pedidos de pacientes que quieren reservar información, por ejemplo, de salud mental o de Ujú. situaciones de violencia o otras cuestiones que no quieren compartir con todos los profesionales y en algunas historias clínicas se han desarrollado campos reservados para eso y en otras no. Esto tiene que ver con que no hay una normativa respecto de cómo cumplir eso. Exacto, eso está en También desarrollo, respecto por de eso el borrar cuestiones debate. de borrar cuestiones de la historia clínica por pedido del paciente. También Ujú. es muy complejo este aspecto. Pero bueno, nos daría para hablar un montón y Claro, Adriana no, tiene no, la mano levantada. es un planteo del debate porque justamente son cuestiones que están en curso, no es que algo esté bien o esté mal en este momento, sino que es parte del debate para construir y esa es una dicotomía que en mí surge, ¿no? Y quería Ujú. aprovechar las que las tenía acá ustedes para preguntarles. Adriana Quizás, tiene la mano levantada. sí. Adriana, Bueno, ahí está. agradecerles la solvencia y la profesionalidad y todos los interrogantes que nos han planteado. A lo que decía Aileen, quiero agregar que la historia clínica, tanto la electrónica como la papel, son instrumentos públicos que mi profesión como abogada me hace decirles que puede haber campos reservados, pero que en algunos casos esos campos reservados después se van a tener que abrir por una orden judicial, por ejemplo, o para que esa historia clínica sea usada en función de un peritaje que un profesional pueda hacer. Pero mi pregunta es muy concreta y se la hago a los dos. ¿Los datos mueren? ¿Qué pasa cuando el paciente fallece? Estos datos que se volcaron a No, estas grandes bases de datos. el marco normativo tiene que cumplir la Ley de Derechos de Paciente y de Historia Clínica y que tiene un tiempo, si no me equivoco, de guarda, y ese tiempo es el mismo, y entiendo que es el mismo, si no me equivoco, cumple toda la normativa que tiene la Ley de Derechos del Paciente respecto de la historia clínica, o sea, la electrónica y la digital están como en equivalencia. Digo porque está todo en esa ¿Y ley, qué si pasa no me cuando el equivoco. paciente fallece con estos datos sensibles volcados en estas bases de datos? Esa es mi pregunta. Por eso los servidores que tienen la información guardada es como cuando el archivo de historia clínica uno guardaba la historia clínica de un paciente y por justamente este marco normativo tiene un tiempo definido para hacer lo que se llama la guarda de la historia. Ya en el deceso del paciente es lo mismo, tiene un tiempo para hacer esa guarda y después no tiene por qué seguirlo guardando. Es así, a eso me refiero. No sé si clara o no, o si no entendí la pregunta. Adriana, no sé si quieres aportar algo más. No, porque a mí me preocupa el tema de esta transferencia de datos que se hacen a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y que de alguna manera, si bien se hace todo un proceso de anonimización, que como bien explicaba Carla, es vulnerable el proceso de anonimización porque se pueden cruzar datos de alguna manera y vuelven a poner un nombre y apellido a esos datos,
¿qué pasa cuando la persona fallece y esos datos ya están en bancos de datos con los cuales no tenemos posibilidad de manipular? ¿Qué pasa? Si Eso A ver ahora, si estoy entendiendo. me si se Sí. permiten prevé en hacer, este diseño de sistemas informáticos que a la muerte del paciente esos datos desaparezcan. si me permiten hacer una intervención, y luego le damos la palabra a Beatriz. De todas formas, estas son preguntas no hacia, digamos, quienes están en la gestión, dígase Marina y Carla, de nuestro país, sino que esto sucede a nivel mundial. Incluso hay autores que plantean el tema de el extractivismo de datos y el colonialismo de datos, porque esto sucede a nivel mundial y todavía no tiene una solución. Una vez que esos datos están en la nube, como decía Carla, pueden ser desanonimizados, o sea, ese camino puede desandarse y puede llegarse a, más allá de que no sean expuestos y que quizás no corra riesgo el paciente de ser estigmatizado o de correr, digamos, sufrir algún riesgo por haber sido desanonimizado. El tema también es cómo se lucra con esos datos, ¿no? Y este es un tema a nivel mundial, por eso quiero aclarar y recalcar que no es no hablamos solo del recorte en Argentina, si bien tenemos a Marina y a Carla presentes para poder ver cómo esto se está armando desde los sistemas informáticos en salud, que están también ustedes obviamente conectadas con Perdón. las normativas a nivel mundial. Aileen, igual los datos no son públicos de las historias clínicas, no es que hay una base de datos donde cualquiera puede entrar, o sea, los datos son privados, o sea, aclaremos eso, digo, volvamos un paso para atrás. Los datos no son públicos, la historia clínica no es pública, o sea, yo si quiero hacer investigación con historias clínicas electrónicas o con cualquier historia clínica, aunque sea de papel, yo tengo que hacer Bien. seguir todo un protocolo para poder acceder a esos datos y tengo que cumplir con demostrar para qué voy a usar esos datos, demostrar a un comité de ética para qué se van a usar, con qué fines, cómo voy a cuidar la información, cómo la voy a publicar, digo, la protección de datos personales es más allá de salud. Hay una protección de datos personales donde uno no puede publicar cualquier cosa ni salir a usar los datos como uno quiere. Y en salud en particular hay una privacidad mayor. Con lo cual no es que existe una base de datos en cualquier lado. O sea, lo que un poco charlamos cuando decíamos esto de compartir la información es que si yo tengo todo un protocolo muy estricto de cuidado de la información en mi institución, pero yo después esos datos los cuelgo en una nube o los cuelgo en algún otro lugar que rompe ese protocolo, yo todo lo que hice para cuidar esa información hasta ese momento, lo rompí al momento de compartir los datos por otra vía que rompe el protocolo interno. Pero los datos de la historia clínica electrónica, digital, o sea, pero digo, saliendo de la de papel, la historia clínica electrónica, no son públicos, o sea, yo no puedo acceder a la historia clínica de cualquier persona. Digo, y no cualquiera tiene una clave de acceso para una historia clínica o para acceder a los sistemas de información de las historias clínicas electrónicas o digitales. Con lo cual, no es que van a estar colgados y los van a usar y demás. Si yo vendí datos de una historia clínica electrónica, estoy cometiendo un delito. Totalmente, Es totalmente. plausible que vayas presa si haces eso. O Bien, sea, hablamos en el hipotético caso del hackeo de datos, ¿no? Obviamente que están protegidos, pero quiero pero ahí darle el hackeo paso, de datos tiene que ver con otro problema, que no tiene que ver ni con la sí, protección de datos ni con la anonimización. Tiene que ver con sistemas de información que cumplan con criterios estrictos de cuidado de los sistemas de información. Te pueden pasar no solo para datos de salud, pasan con bancos, pasan con, digo, los sistemas sí, sí, informáticos de los bancos totalmente, tienen totalmente. un protocolo de seguridad Ujú. informática muy alta. Hoy por hoy, las historias clínicas electrónicas o las bases de datos a veces públicas, de instituciones públicas, todavía no dieron ese paso y ese salto en la seguridad informática. Y es un tema a tratar que no tiene que ver específicamente con la anonimización, No, pero sí entiendo que es un problema porque yo puedo tener mis mejores protocolos para cómo me manejo con los datos de las historias clínicas dentro de una institución,
los protocolos para compartir, los protocolos para anonimizar si vamos a usar esa información para estudios clínicos o para investigación, pero la seguridad informática es otro campo, no es el campo de anonimización y protección de datos, son temas que se vinculan, pero no es lo mismo. Claro, perfecto, a Digo, es eso una iba. charla, Sí, digamos, sí, hasta sí, debería sí. otra persona, digo, deberían venir ingenieros informáticos, que no es mi caso porque no lo sé. Claro, te iba a decir, No, otra tenemos clase otros más. recursos técnicos. Sí, es que de esto está tan ligado una cosa a la otra y es tan indivisible que se va llevando una pregunta y además yo desde mi desconocimiento voy preguntando y esto es como una mamushka, se va abriendo, ¿no es cierto? Necesitaríamos, por eso también la bioética tiene que ser plural y pluridisciplinaria, porque necesitaríamos tener 10 especialistas de diferentes campos para poder seguir indagando y perfeccionando estos sistemas. Beatriz, por favor, te damos la palabra, que estás ahí hace un ratito. No, no es que vaya a agregar nada importante. Primero la felicito por haber tomado este tema, me parece que fueron muy buenas las 4 charlas y realmente estoy muy contenta de ingresar y además de un campo que no es habitual. Yo soy odontóloga, no soy médica, así que no veo otros colegas acá interesados en esta temática, pero como trabajo mucho en adultos mayores, es interesante para mí conocer todos estos aspectos. Pero ahora voy a un caso particular. El tema de la confidencia, bueno, la reserva de datos, resulta que los laboratorios mandan la información y simplemente con conocer el correo de una persona pueden tener toda la información disponible en este momento. No sé cómo se puede preservar ese tipo de cuidado y cuánto lo tienen. No quiero dar el nombre del laboratorio, es una empresa Perdón, muy Beatriz, importante. pero ¿te referís a datos de la historia clínica o no, no entendí por la No, pero pregunta? mandan, sí, pero me mandan a ver mi radiografía, mis exámenes de sangre, bueno, todo lo demás, y toda mi situación médica aparece en alguna forma y eso es una cosa habitual, no es que manda la mía sola, aparece la de todo el mundo. Entonces me parece que me parece muy interesante el tema, me parece fabuloso, a mí me sirvió sumar esta preocupación a todas las otras que tenemos en relación al ejercicio profesional, me parece fantástico que se propongan, siempre hay que estar escuchando y tiene que, esta temática que parece un poco alejada a la práctica cotidiana es muy importante para comprender en qué mundo estamos trabajando o cuál es nuestra situación, me parece fantástico. Por eso mis felicitaciones y por eso quería plantear este tema. Yo recibo toda mi No, ahí información, Beatriz me parece que pongo mi tenés mail y razón. recibo todo, mi radiografía, mis análisis, todo. Claro, pero ahí Beatriz tenés razón, justamente ahí tendríamos que ir a esto que charlamos al principio, que nuestra normativa en torno a protección de datos está muy enfocada a cuestiones de privacidad de información, pero no los protocolos con los que uno comparte información. Entonces quizás el mail no debería ser el camino para que te Yo lo compartan la entiendo. información. Habría que pensar si es el mail o es un acceso a un sistema de información que está protegido, que tiene seguridad informática y vos accedes con un código, con una identificación, donde vos te identificás para saber que sos vos la que estás descargando esa información, y después lo que vos hagas con esa información que vos descargás ya es una responsabilidad tuya porque es tus datos, pero que la institución tenga algún sistema. Ahí volvemos a Sí, lo esto que se llaman portales de pacientes. volvemos al Claro, tema de los acá hay muchas cosas. protocolos, Claro, sí, ¿no? sí, Digo, los los temas protocolos de de... Sí, discúlpame Eso Beatriz, me especialmente decías. cuando se toma en grupos interdisciplinarios. Todos los temas de protocolos de información, de tomado de datos y especialmente de preguntas específicas de cada paciente y problemas específicos,
es un tema muy interesante, por eso la felicito y me parece bárbaro que Sí, planteen digo, este o sea, tipo de... seguramente entre profesionales de la salud se comparten resultados de estudios clínicos por WhatsApp y WhatsApp esa información se la queda, digo, o sea, Yo lo no es- recibo por algo es gratis por WhatsApp, correo. digo, o sea, Me imagino que no la recibo yo sola, que la recibe todo el mundo, ¿no? No es digo, eso, pero suele suceder no eso es mi porque se hacen preocupación, no tengo. interconsultas entre profesionales, lo cual está perfecto y está bien que haya interconsultas entre profesionales, pero lo que no pensamos es que WhatsApp esa información después la chupa, digo, no queda ahí guardada en una conversación, sino que la usan, digo, la usan para bases de datos. Quizás Sí, se nosotros tenemos un excelente usa, protocolo se para usa. compartir información médico-paciente o profesional de la salud-paciente, pero después, si yo comparto por WhatsApp, yo rompí protocolo, digo, y ahí tiene que ver con las buenas prácticas que uno como alguien que trabaja en la salud tiene que empezar a Carla, yo te aplicar. entiendo perfectamente, Es entiendo complejo, porque perfectamente y coincido es con todo tu... nuevo, digo, en un Claro, punto. claro, coincido. Exacto. El, el Si asunto me es que nosotros... permiten interrumpir, ¿qué tema ese? Dicen por acá. Justamente esto es lo hermoso de estar reunidos ahora y reunidas. El poder debatir todas estas cuestiones y también las buenas prácticas. A veces quizás por el mejor interés del paciente pueden haber especialistas que consideren que están ayudando, pero todavía no están bien claras cuáles son las mejores prácticas, las buenas prácticas, y por eso también es importante desarrollar talleres de capacitación para poder ayornar las buenas prácticas a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Carlos tiene levantada la mano y después Martín, también ya vi que tienen por ahí algo para comentar. Carlos. Sí, buenas noches. Muy interesante la reunión. No, un comentario de dos temas. Uno que se mencionó la posibilidad de que cuando alguien fallezca su historia clínica después se destruya o si no entendí mal ese punto de vista. Y me parece que hay algo que no se contempla, que es el enorme valor que tiene la historia clínica de los pacientes fallecidos. Doy dos ejemplos de No, la práctica, una práctica clínica, perdón que voy a ladrar mi perro. Este, no, una igual, que es, por no sé, ejemplo, cuando uno se encuentra un paciente, un chico que lo trae la madre y que le cuenta dentro de los antecedentes que un tío murió hace 15 años en el hospital, pero que no tiene ni idea de qué tenía o de qué le pasó. igual quiero aclarar que ninguna de nosotras dijo que la historia se destruía, por favor, quiero No, dejar esto claro porque no es así. no, entendí Lo que, que dije es que no, mínimo perdón, no tiene me que refería cumplir a el usted. marco normativo que es No, la guarda por creo que 10 años, no, porque no no, tengo la ley acá al lado. no, Eso, eso y lo además con, hay instituciones que las guardan muchísimo tiempo porque esa información es valiosísima. pero De hecho, sí, hay servidores que no no me borran nunca, refería a usted, ni doctora, 10, ni 20, ni lo que sea, que la historia clínica electrónica más no, vieja es la del hospital italiano, y yo creo que ellos no han borrado todavía no, registros. no me refería a que se haga y conozco la normativa. Ah, ok, ok. Entendí, creo que la doctora Rufa comentó como que quizás para un paciente ya fallecido había información a la cual podía tener derecho que eso no siguiera estando. Por ahí entendí mal y me dijo. Pero digo, lo que digo es que la historia de los fallecidos tiene un valor enorme y también hay veces que métodos diagnósticos nuevos que se desarrollan, evaluarlos en forma prospectiva llevaría muchísimo tiempo y tener una historia clínica de un fallecido y tener material de autopsia o de biopsias previas, eso es de gran valor. Quizás puede generar un conflicto ético respecto y generalmente los comités de ética terminan avalando que ese material se use sin consentimiento de los parientes y demás. Y el otro tema, y no me extiendo, que quería comentar como problema que uno ve es también el que los pacientes, en pediatría es muy común, los padres de los pacientes, que no mantienen ninguna privacidad, digamos,
respecto a información de sus hijos, y eso hoy en día es un problema. O sea, información que sabe que los adolescentes o los adultos jóvenes son muy reservados, hoy los padres les sacan fotos a los chicos que recibieron quimioterapia, están pelados y las circulan por las redes como si eso fuera intrascendente. O me ha pasado en pandemia que algún amigo me dijo que que fue buena mi explicación de algo que le di a una mamá porque la puso en el chat, digamos, en el chat del colegio. O sea, esa información de WhatsApp también nos pasa a nosotros que somos grabados o circula lo que se dice. Digo, como otro tema que también hay un problema en la privacidad de la información. Gracias. Martín, bueno, muchas gracias, Carlos, principalmente. La verdad que me quedé helada, por decirlo de alguna forma, porque bueno, son temas súper complejos y cuando entra el tema de la minoría de edad, también es todo un tema bien consciente, ¿no? Bueno, sabemos que existe la autonomía progresiva, pero es cierto que cuando están bajo tutela aún de los padres, no tienen la última palabra. No sé si quieren aportar algo a esto, Carla o Marina, o pasamos al comentario que quiera hacer Martín, o bueno, escuchamos a Martín y luego sí volvemos sobre el tema también de Carlos. Martín. Sí, se me escucha bien. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, antes que nada, felicitaciones y agradecimiento por este encuentro. Primero una reflexión, que es la que creo que había planteado una de las expositoras, que hagamos una reflexión sobre las medidas que se están tomando desde diversas instituciones para tratar de resguardar siempre, no hablo de historias clínicas en este caso, sino de datos sensibles. Yo soy abogado, me desempeño en el Poder Judicial y a veces el Poder Judicial también es una fuente de información involuntaria, de divulgación de información sensible, porque en los llamados amparos de salud, es decir, aquellos reclamos donde se formalizan reclamos, perdón, demandas de coberturas a los distintos agentes sanitarios, en las resoluciones judiciales a veces quizás por descuido, por omisión, más allá de que se inicialicen los datos de las partes, que por supuesto están involucradas, a veces un pequeño dato puede llegar a traer digamos, implicancias para nada deseadas. Para eso justamente rigen las llamadas reglas de Heredia en materia de sentencias judiciales que tratan de evitar esto. Eso en lo que a la reflexión sobre la institución del Poder Judicial respecta para tratar de resguardar la privacidad. No de historias clínicas, pero sí de datos de salud. Pero lo que les quería preguntar en este caso a los expositores es lo siguiente, que tiene que ver un poco con lo que Aileen estuvo introduciendo recién. A mí siempre me hace ruido el tema del consentimiento, en el tema, digamos, en el asunto de aceptar, admitir cierto acceso a la historia clínica. Y en uno de los casos que siempre me ha hecho ruido el consentimiento, me ha tocado en su momento ser parte de un comité de investigación clínica, es decir, farmacológica en este caso. En muchos de los consentimientos siempre estaba deslizada el asentimiento, o mejor dicho, la aceptación por parte del paciente de compartir alguna información con terceros que iban mucho más allá del patrocinador de la información en sí misma, ¿no? Y esa información me parece que ya, digamos, si bien tenemos la autonomía bioética, yo creo que nos falta mucho trabajar sobre esta forma del consentimiento, porque yo creo que podemos estar casi todos y todas de acuerdo que no sé si muchos pacientes entienden lo que consienten, entienden lo que aceptan, entienden lo que admiten, ¿no? Ahí hay mucho por trabajar del lado de la bioética y acá, sobre todo, si estamos ni más ni menos que admitiendo el consentimiento en materia de historia clínica, creo que el trabajo es el doble. Por eso, quería hacer esa reflexión nada más, porque es algo que me hace mucho ruido. Por supuesto que dejo todo en manos de la responsabilidad del profesional, que creo que va a ser digamos, lo respetuoso, lo serio, lo prudente, para permitir cierto acceso o para permitirse cierto acceso, pero a mí siempre que este aspecto del paciente esté consentido en cuanto al acceso de la historia clínica, me parece que nos falta muchísimo por trabajar.
Me parece interesante, Martín, lo que planteás. Ahí te hago una pregunta. Cuando te bajas una app y aceptás las condiciones de uso, ¿lees todo lo que dice? Digo, me parece que ahí tiene que ver con que no hay buenas prácticas ciudadanas eso ¿Cuál? va más allá de la historia clínica Bueno, electrónica. Digo, uno tal cuando cual, por firma eso. algo debería leerlo. Tenemos, Digo, tenemos que y también trabajar mucho. debería ser claro el consentimiento, debería estar, digo, hay premodelos de consentimiento informado para historia clínica y demás. Entonces me parece que ahí también tenemos que trabajar con una cuestión más ciudadana Totalmente, del ejercicio de nuestros derechos, digo, por eso, que va más allá totalmente. de que podemos mejorar el consentimiento informado cuando la persona firma abrir su historia clínica y qué implica eso y cómo se informa y cuáles son los límites, hasta dónde llega. ¿Van a usar mi información para estudios clínicos? ¿La van a Sí, ceder a un laboratorio? ¿Yo estoy diciendo eso cuando firmo? Bueno, todo eso estoy de acuerdo, debería ser más claro, podemos trabajar y mejorarlo. Pero si cuando nosotros le damos el OK a Google, ¿alguien sabe a qué le dio OK cuando le dio OK a Google? Digo, sabe que Google absolutamente. está grabando las conversaciones y con eso está entrenando inteligencia artificial, o que los datos de GPS los está usando para venderlos para base de datos. Digo, ahí Igual, hay como que perdón. el consentimiento va más allá. Digo, este caso, me parece que hay que trabajar en un ejercicio ciudadano donde uno conozca más a lo que accede y a qué implica, digo. Después deberíamos nosotros también como trabajadores de la salud o vinculados a la salud, mejorar eso. El Ese problema es es más de Creo lo que es que un ida uno, y vuelta ahí. lo que el sucede problema, es perdón, sí, que quería sí, agregar algo más de lo que decía Carla. Lo que sucede es que uno consiente el uso secundario de los datos para el uso secundario de, el análisis de historia clínica electrónica. Todo lo que tiene que ver con ustedes, me imagino que algunos de ustedes tal vez forma parte de un comité de ética en alguna institución, todo lo que tiene que ver con ensayos clínicos y la intervención sobre pacientes de otro tipo, no estábamos hablando de eso en esta reunión, cumple con el protocolo de hacer un consentimiento informado paciente por paciente, en el caso de la intervención y para qué, etcétera, etcétera. En este caso, nosotros estamos hablando del uso secundario de los datos de la historia clínica electrónica para, por ejemplo, investigaciones o para el uso de la facturación o lo que fuera dentro del sistema de salud, de la gestión de los insumos y todo lo demás. Esa información que se utiliza como dato secundario es información que en general se utiliza anonimizada. No es que están los investigadores mirando nombre, apellido, DNI, porque no es lo que importa, sino que están utilizando esa información en general agregada y anonimizada para hacer gestión del servicio. De hecho, lo hacen desde siempre, con papeles y tablitas y planillas y planillas y planillas. sí, 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 Lo sí. hace las instituciones desde siempre y nadie le pide un consentimiento informado a los pacientes del día uno. Entonces, estábamos hablando un poco de ese tipo de uso de la información de la historia clínica electrónica y no de un ensayo clínico con un fármaco y un laboratorio, no sé qué, no sé qué, no sé qué, que tiene un protocolo también diferente. Pero bueno, Si no quiero me, que nos si me pasemos de permiten, tiempo, que gracias, estamos Marina. con 8:15 y Es sé que que son re es tan puntual. extenso e infinito. Pero me parece, para ir cerrando, creo que hay un punto clave en lo que fuimos conversando, que es el ejercicio ciudadano, tanto de parte de los ciudadanos y ciudadanas como de los profesionales de la salud que van a ir afilando los protocolos, digamos, y las buenas prácticas, y también algo que se conversa desde la bioética es, y hablando en papel también, como decía Marina y como decía Carla, el tema de no es exclusivo de los datos en salud, pero bueno, volviendo al tema salud, el consentimiento comprendido no es lo mismo que el consentimiento informado, ¿no? Una cuestión es informar, que es algo lineal, puede tener, digamos, desde la comunicación, una acepción lineal de lo que se informa. Ahora, del otro lado, se comprende y del lado, volviendo, ¿no? Desde este circuito retroalimentativo de la comunicación, el profesional escuchó,
se cercioró de que el paciente haya comprendido lo que se le informó. Entonces, hay muchísimas cuestiones que trascienden también lo tecnológico y que aún están sin resolver, pero se le suma, a su vez, la complejidad de la mediación tecnológica. Yo quisiera cerrar aquí, agradecerles por este debate a todos y todas las que participaron en el encuentro de hoy, a Marina, que la verdad trabajó muchísimo para este encuentro, a Carla también, que la conozco a través de este encuentro y da para continuar trabajando y charlando. Griselda, si querés, bueno, y también obviamente agradecer a quienes estuvieron hoy y quienes estuvieron en los 4 encuentros. La idea es seguir construyendo y la única manera de construir es intercambiando. Así que Griselda, te paso la palabra. Bien, creo que allí me escuchan. Bueno, se ha puesto muy interesante. Les dije que iba a ser uno de los mejores y no fallé. Hemos llegado al final de este ciclo. Hemos tenido el gusto de contar con la colaboración y el compromiso de Aileen Gurfein a cargo de la coordinación de los 4 talleres, en lo que hemos podido contar con la presencia de Mónica Petracci, de Irene Melamed, de Sergio Liteuca, de Patricia Cudeiro, a mí se me olvidó de alguien, Marina Ridao y Carla de Glentoni. Maravilloso. A quienes les agradecemos a todos por brindar su tiempo y el conocimiento y esta posibilidad de debate. Desde Bioeticar, Asociación Civil, nos sentimos sumamente satisfechos de haber logrado convocar a tanta audiencia en cada uno de los talleres, no solamente a través de nuestro Zoom, sino también a través de YouTube, y luego la cantidad de personas que se acercan a mirar los videos de las actividades a las que no pudieron acceder. Así que creo que estamos muy contentos de haber podido generar espacios de liberación, que esa es nuestra idea, nuestro objetivo, para fundamentalmente que contribuyan a formar un pensamiento crítico para abordar los dilemas bioéticos como este que hemos desarrollado hoy, pero que también que hemos trabajado durante todos estos encuentros, como es salud digital, teleconsulta, historia clínica, inteligencia artificial, discapacidad, tecnología y hoy protección de datos. Así que esperamos que haya sido también de vuestro agrado y los invitamos a participar activamente de nuestra propuesta, siempre de hacer lazo entre pares profesionales comprometidos con la bioética en un intercambio dialógico, hablando de todo esto, entre pares, de verdad entre pares, que potencie nuestro trabajo individual en un intercambio colaborativo sostenido en el respeto mutuo. Así que, dicho todo esto, creo que hemos cumplido con nuestro objetivo también el día de hoy. Los invitamos a quienes deseen suscribirse a nuestro boletín y también a nuestra asociación. Tienen ahí el mail donde pueden escribirnos. Muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Marina, y muchas gracias a cada uno de los que estuvieron hoy presentes y durante todo el resto de los talleres. Gracias, Alejandro, gracias, Raquel, muchas gracias. Martín, gracias por estar. Gabriel, que estuviste por ahí. Mónica, muchas gracias a todos. Gracias, no me conecto Gracias. porque estoy flojito de conectividad, nada más. No, Con cámara, tranquilo. perdón. Genial. Irene Sí, de todos Melamed, modos, vi que ahí estaba en el por ahí chat, también. en el chat, como siempre. Gracias. Estela, gracias. A Gracias, María, un gusto, un lujo Mónica. este seminario. Gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Chao, Estén muy gracias bien. a Muy todos. buenas noches. Y hasta Buenas la noches. próxima. Gracias, buenas noches. Buenas Chao, chao. noches.